El aire estaba impregnado con el olor a sangre y óxido. Luces tenues parpadeaban sobre la cabeza, proyectando sombras alargadas sobre el frío y húmedo suelo de concreto. El sonido de metal chocando y los relinchos aterrorizados resonaban en la inmensa instalación, una pesadilla industrial donde la esperanza venía a morir. En el último establo del matadero, un caballo temblaba. Su pelaje, que alguna vez fue un brillante vallo dorado, estaba ahora apagado por la suciedad y marcado por el sudor. Sus poderosas patas, hechas para recorrer las llanuras abiertas, temblaban bajo su peso, sus músculos crispados por el agotamiento y el miedo. Cadenas tintineaban alrededor de sus tobillos, encadenándolo al destino que había reclamado a tantos antes que él. Sus orejas se agitaban salvajemente al captar los sonidos del sufrimiento a su alrededor, relinchos desesperados, el siseo distante de una máquina, el ocasional chasquido agudo de un látigo. Pero lo peor de todo era el olor metálico en el aire. Podía oler la muerte. Podía sentirla pesando sobre él como un peso invisible, sofocante. Había visto a los otros antes que él pasar por las puertas al final del pasillo, y ninguno había regresado jamás. Su respiración se aceleró. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas, golpeando su pecho como un pájaro atrapado en una jaula. Tiró de las cadenas, sus fosas nasales ensanchadas por el pánico, sus ojos desorbitados por la desesperación. Pero las ataduras eran firmes. No había escapatoria. Y entonces, un grito. No de un caballo, sino de un hombre. El sonido desgarró el matadero como un rayo. Voces gritaron. Algo se estrelló contra el suelo, cristales rompiéndose. La puerta al final del pasillo se abrió de golpe, y una figura pasó corriendo, sus botas resonando contra el concreto. Los trabajadores se desordenaron, sus movimientos eran caóticos, y por primera vez, el orden implacable del lugar se quebró en un estallido de caos. El caballo Bayo alzó la cabeza bruscamente, sus fosas nasales dilatadas. Sus cadenas sonaron mientras cambiaba de peso. Algo estaba sucediendo. Algo diferente. Y entonces, el candado de su establo cedió. Una ráfaga de aire frío irrumpió cuando la puerta se abrió, chirriando en sus oxidadas bisagras. Por un segundo, el caballo se quedó inmóvil. Luego, su instinto se apoderó de él. Se lanzó hacia adelante, rompiendo las ataduras que lo habían mantenido prisionero. Sus cascos golpearon el suelo como truenos, y antes de que alguien pudiera detenerlo, estaba corriendo por su vida. Detrás de él, voces gritaban, metal chocaba, y pesadas botas golpeaban el suelo en su persecución. Pero él no se detuvo. No podía. El olor a sangre, a muerte, a desesperación, se cerraba a su alrededor. Galopó por el pasillo, sus cascos resbalando sobre el suelo mojado, chocando contra cajas y barriles mientras avanzaba con desesperación, salvaje. Entonces, luz. Una puerta delante, entreabierta, conducía al exterior. Las orejas del caballo se pegaron contra su cabeza, sus ojos fijos en el único camino hacia la libertad. Su respiración era irregular cuando se lanzó hacia adelante, esquivando manos que intentaban atraparlo, pasando junto a los gritos furiosos. Atravesó la puerta. Y de repente, el mundo cambió. El aire frío de la noche lo golpeó como una bofetada, afilado y fresco contra sus pulmones ardientes. La lluvia caía del cielo, empapando su pelaje enmarañado. Pero no le importaba. Estaba afuera. Estaba libre, al menos, por ahora. Pero la libertad tenía un precio. Detrás de él, los trabajadores del matadero no se rendían. Y en la oscuridad que tenía por delante, acechaba un peligro aún mayor. La huida del caballo solo era el comienzo. Y lo que sucedería después, dejaría al mundo sin palabras. La noche se extendía infinitamente sobre la vasta naturaleza salvaje más allá del matadero. El cielo era de un negro profundo e implacable, pesado con nubes de tormenta que devoraban el resplandor de la luna. La lluvia caía en frías cortinas, empapando el mundo bajo ella, convirtiendo la tierra en barro y envolviendo el paisaje en una niebla implacable. El semental galopaba hacia adelante, sus poderosos cascos golpeando la tierra empapada por la lluvia, su respiración saliendo en jadeos irregulares. Cada músculo de su cuerpo ardía, pero no podía detenerse, no ahora. No nunca. El olor metálico de la sangre aún impregnaba sus fosas nasales, un recordatorio de la pesadilla que había dejado atrás. Pero la libertad traía sus propios peligros, y mientras los gritos distantes de los hombres se desvanecían tras él, un nuevo terror se arrastró hasta su alma. Estaba solo. El viento helado aullaba entre los árboles,
azotando su pelaje húmedo y enviando un escalofrío violento por su columna vertebral. Sus orejas se movieron de un lado a otro, escudriñando la oscuridad en busca de cualquier señal de peligro. Pero todo lo que podía escuchar era el incesante golpeteo de la lluvia, el susurro de las hojas y el ocasional estallido del trueno que retumbaba en el cielo como el gruñido de un depredador invisible. El paisaje se extendía en todas direcciones, vasto, salvaje e implacable. Espesos bosques se alzaban delante de él, con sus ramas irregulares extendiéndose como dedos esqueléticos, mientras que colinas rocosas se elevaban al oeste, sus laderas resbaladizas con la lluvia y el lodo. En algún lugar, a lo lejos, un río invisible rugía, hinchado y furioso por la tormenta. Las piernas del semental flaquearon mientras el agotamiento comenzaba a apoderarse de él. Había estado corriendo por lo que parecía una eternidad, y su cuerpo, ya debilitado tras días, quizás semanas, de cautiverio, comenzaba a traicionarlo. Su pecho se agitaba mientras luchaba por seguir adelante, pero sus pasos se volvieron torpes, su respiración se tornó afilada por el dolor. Entonces, sus cascos se hundieron en el barro. Con un relincho sobresaltado, sus patas cedieron y se desplomó contra el suelo. La fría y húmeda tierra lo envolvió, sus extremidades hundiéndose en el terreno implacable. Luchó, pateando y forcejeando, pero cuanto más se movía, más se hundía. Por primera vez desde su escape, el miedo lo envolvió de nuevo. ¿Sería este su final? ¿Habría escapado de una muerte solo para encontrar otra, engullido por la despiadada naturaleza? Pero entonces, luz. Un tenue resplandor parpadeó en la distancia. Era pequeño, apenas visible a través de las cortinas de lluvia, pero estaba ahí. Un faro en la oscuridad. Las orejas del semental se alzaron, sus instintos gritándole que se moviera. Reunió las últimas fuerzas que le quedaban y empujó con desesperación, liberándose del barro con un tirón violento. Sus patas temblaban cuando se incorporó, su cuerpo estremeciéndose por el agotamiento, pero se obligó a seguir adelante, paso a paso, hacia el resplandor que lo llamaba. Una presencia humana. Una cabaña. Se alzaba entre los árboles, sus paredes desgastadas por los años, su techo cediendo ligeramente bajo el peso de la lluvia. Una única linterna parpadeaba en la ventana, su luz dorada derramándose sobre el porche, luchando contra la sofocante oscuridad de la noche. Humo se enroscaba en la chimenea, apenas visible contra el cielo tormentoso. En su interior, un hombre se sentaba junto al fuego, sus manos curtidas envolviendo una taza de hojalata con café humeante. Su rostro estaba surcado por años de dificultades, sus ojos oscuros fijos en las llamas como si buscaran algo perdido hace mucho tiempo. Era un hombre que había visto demasiado, un hombre que cargaba con fantasmas. Su nombre era Daniel Cole. Alguna vez, había sido un ranchero, un hombre que vivía al ritmo de la tierra, que entendía el lenguaje de los caballos como si estuviera tejido en su propia alma. Pero esa vida había quedado atrás hacía mucho tiempo. La pérdida de su familia lo había empujado a estos bosques, lejos del mundo que una vez conoció. Ahora, vivía solo, hablando solo con la naturaleza, cargando su dolor como un peso que nunca se aligeraba. Pero esta noche, algo se sentía diferente. El viento arrastró un sonido, una respiración temblorosa, apenas perceptible, justo más allá de las paredes de su cabaña. Una presencia. Una vida. Los afilados instintos de Daniel se activaron. Dejó su taza, se puso de pie y tomó el rifle apoyado contra la pared. No creía en visitantes, no aquí. No a esta hora. Salió al porche, la luz de la linterna apenas iluminando el bosque castigado por la tormenta. Entrecerró los ojos en la oscuridad, aguzando el oído contra el viento. Y entonces, lo vio. Un caballo. Apenas en pie, su pelaje resbaladizo por la lluvia y el barro, su cuerpo temblando violentamente de agotamiento y miedo. La respiración de Daniel se detuvo. Este no era cualquier caballo. Había visto caballos salvajes antes, y este era diferente. No estaba simplemente perdido, estaba huyendo de algo. Y lo que fuera, casi lo había matado. Daniel bajó el rifle. «Tranquilo, muchacho», murmuró, su voz baja y firme, como se le habla a un animal asustado. Dio un paso cauteloso hacia adelante, sus botas hundiéndose en la tierra húmeda. El semental se estremeció, sus fosas nasales ensanchadas, sus músculos tensándose como si estuviera listo para huir. Pero sus patas lo traicionaron y tropezó hacia adelante, apenas logrando sostenerse antes de colapsar por completo. El corazón de Daniel se encogió ante la escena. ¿Quién le había hecho esto? ¿De qué había escapado este caballo?
Un relámpago rasgó el cielo, iluminando las heridas abiertas en el cuerpo del semental, las profundas marcas en sus tobillos donde alguna vez habían estado las cadenas, las cicatrices a lo largo de su flanco, los moretones que contaban una historia de sufrimiento. Daniel exhaló lentamente, agachándose. «Estás a salvo ahora», dijo en voz baja. «Nadie va a hacerte daño aquí». Las orejas del semental se movieron hacia él, inciertas, recelosas. Daniel sabía que no debía apresurarse. Había visto caballos como este antes, caballos que habían sufrido a manos de los hombres. Llevaría tiempo. Pero mientras miraba los ojos oscuros y atormentados del semental, hizo una promesa silenciosa. No permitiría que este caballo muriera esta noche. Lo que lo hubiera traído aquí, lo que hubiera intentado romperlo, había fracasado. Porque ahora, no estaba solo. Y mañana, cuando la tormenta se despejara y la primera luz del amanecer tocara la tierra, comenzaría un nuevo viaje. Uno de sanación. Uno de confianza. Y uno que ni el hombre ni el caballo olvidarían jamás. La tormenta no había pasado. Aunque la lluvia había amainado, el viento seguía aullando entre los árboles, agitando las ramas desnudas como advertencias susurradas en la oscuridad. El bosque estaba vivo con movimientos invisibles, sombras cambiantes y sonidos lejanos y escalofriantes. Pero dentro de la cabaña, el mundo estaba momentáneamente quieto. Daniel Cole se agachó junto al exhausto semental, su mano flotando a solo unos centímetros de su cuerpo tembloroso. Los costados del caballo se agitaban con cada respiración dificultosa, sus músculos se estremecían bajo un pelaje aún empapado por la tormenta. Los ojos agudos de Daniel recorrieron las heridas del semental, las profundas marcas alrededor de sus tobillos, las zonas en carne viva a lo largo de sus flancos. Cicatrices de un pasado que ninguna criatura debería haber soportado. ¿Quién le había hecho esto? Daniel había visto muchas cosas en sus años en el rancho, caballos rotos, animales maltratados, las marcas de la crueldad, pero este semental, él había sufrido de una manera que hizo que el pecho de Daniel se apretara con furia. El caballo se estremeció cuando otra ráfaga de viento sacudió los árboles afuera. Sus orejas se movieron hacia atrás, su cuerpo se tensó a pesar de su debilidad. Daniel exhaló lentamente, su voz firme pero baja. «Tranquilo, muchacho. Nadie va a hacerte daño aquí». Pero los ojos grandes y aterrorizados del semental le dijeron otra cosa. Este caballo no solo estaba asustado. Estaba siendo cazado. Daniel se puso de pie, sus instintos alerta. Giró la vista hacia el bosque, escudriñando las sombras cambiantes entre los árboles. La lluvia había ablandado la tierra, dificultando oír el movimiento. Pero lo sintió. El peso de unas miradas invisibles. Alguien, o algo, los estaba observando. Daniel dio un paso hacia atrás, acercándose al porche y alcanzando su rifle. El tenue resplandor de la linterna parpadeó contra la madera mojada, proyectando siluetas en movimiento sobre el suelo. Entonces, un sonido. Bajo, gutural y cercano. Un gruñido. Daniel se quedó inmóvil. Contuvo la respiración mientras su aguda mirada perforaba la oscuridad. Y entonces, justo más allá de la línea de árboles, dos ojos brillantes emergieron. Lobos. Las orejas del semental se alzaron de golpe, su cuerpo tensándose con un miedo renovado. Sus fosas nasales se dilataron, captando el olor del depredador que acechaba más allá del resguardo de la luz. Daniel apretó con más fuerza su rifle. Había oído lobos antes, los había visto a la distancia, observando sus siluetas oscuras moverse como fantasmas silenciosos por la naturaleza. Pero esto era diferente. Esto era cercano. Demasiado cercano. Otro par de ojos apareció. Luego otro. La manada había llegado. No lo estaban cazando a él. Estaban cazando al caballo. La mandíbula de Daniel se tensó. El semental había escapado del matadero solo para tropezar con las fauces abiertas de otro tipo de muerte. No esta noche. Daniel dio un paso firme hacia adelante, levantando el rifle ligeramente. No disparó, todavía. Los lobos eran inteligentes. Sabían la diferencia entre una amenaza vacía y un hombre dispuesto a pelear. El lobo líder avanzó un poco más. Su pelaje, oscuro y empapado por la lluvia, se adhería a su esbelto cuerpo. Estaba hambriento. Y desesperado. Daniel entrecerró los ojos. «No quieres hacer esto», murmuró entre dientes. Los labios del lobo se curvaron hacia atrás, dejando ver colmillos afilados que brillaban bajo la tenue luz de la linterna. Un gruñido profundo y ronco atravesó la noche.
Y entonces, se lanzó. Daniel disparó. El estruendo del disparo resonó como un trueno, rompiendo el silencio de la noche. La bala no alcanzó al lobo, pero fue lo suficientemente cercana como para hacer que la manada se dispersara entre los árboles. Por ahora, el semental se estremeció, sus patas debilitadas casi cediendo bajo su peso. Su respiración era errática, sus ojos saltando de un lado a otro con desesperación. Estaba demasiado débil para correr. Demasiado débil para luchar. Daniel se giró rápidamente, agarrando el cabestro del semental, su voz baja pero firme. «Tranquilo, muchacho. Estás bien». Pero ambos sabían la verdad. Los lobos volverían. Y la próxima vez, no dudarían. Daniel tomó una decisión. Tenían que moverse. Ahora. Corrió hacia la cabaña y abrió la puerta de golpe. Adentro, el fuego crepitaba suavemente, el olor a madera quemada impregnando el aire. Pero no había tiempo para el calor. Agarró una gruesa manta de lana y un viejo cabestro de cuero. Este caballo no sobreviviría a la intemperie, no con esta tormenta, no con esos lobos rondando. La cabeza del semental se alzó cuando Daniel regresó, sus oscuros ojos fijándose en el hombre. Su cuerpo temblaba de agotamiento, pero había algo más, una pequeña chispa de confianza. Daniel se acercó lentamente, con movimientos cuidadosos. «Sé que tienes miedo, muchacho», murmuró, su voz tranquila a pesar de la tormenta que rugía dentro de él. «Pero no tenemos tiempo para eso». Con manos firmes, colocó la manta sobre el lomo del semental, protegiéndolo del viento helado. Luego, le ajustó el cabestro. No era perfecto, dudaba que este caballo hubiera usado uno antes, pero tendría que bastar. El semental no se resistió. Tal vez lo sabía. Tal vez, a pesar de todo, entendía. Daniel lo guió hacia adelante, sacándolo de la cabaña, llevándolo a través del barro, hacia los árboles. El viento aullaba a su alrededor, sacudiendo las ramas, arrojando lluvia helada contra su piel. No sabía a dónde iba, solo que necesitaban moverse. Entonces, un sonido detrás de ellos. Un aullido. No lejos. Daniel no miró atrás. No lo necesitaba. Los lobos habían recuperado el valor. Venían. «Vamos, muchacho», instó Daniel, apretando las riendas. El semental vaciló, sus patas temblorosas bajo su peso. Pero entonces, se movió. Un paso. Luego otro. Luego más rápido. Daniel corrió a su lado, sus botas hundiéndose en el barro, su respiración saliendo en jadeos cortantes. Su mente trabajaba frenéticamente, buscando una forma de perderlos. El barranco. Estaba cerca, empinado, pero pasable. Si lograban cruzarlo, los lobos podrían dudar. Si no, Daniel no terminó el pensamiento. Los árboles se desdibujaron a su alrededor mientras se movían más rápido, más rápido. Los aullidos crecían, las ramas chasqueaban tras ellos, enviando oleadas de adrenalina al pecho de Daniel. Entonces, lo vieron. El barranco se alzaba frente a ellos, oscuro y traicionero. Pero era su única oportunidad. Daniel no dudó. El semental tampoco. Con un último impulso, saltaron hacia lo desconocido. Por un momento, el tiempo se detuvo. El viento rugió en los oídos de Daniel. El cuerpo del semental se tensó bajo él. El mundo se convirtió en nada más que oscuridad, ingravidez y miedo. Entonces, impacto. Barro, agua, caos. Daniel golpeó el suelo con fuerza, rodando para amortiguar la caída. El semental tropezó pero logró mantenerse en pie, su respiración agitada pero vivo. Arriba, en el borde del barranco, los lobos se detuvieron en seco. La manada observó. Esperando. Luego, uno por uno, desaparecieron entre las sombras. Por ahora, Daniel y el semental habían sobrevivido. Pero la noche estaba lejos de terminar. Y en la oscuridad, la verdadera batalla apenas comenzaba. Daniel permaneció inmóvil por un momento, su respiración saliendo en jadeos irregulares y dolorosos. La caída le había sacado el aire de los pulmones, y cada músculo de su cuerpo gritaba en protesta mientras se obligaba a incorporarse. El barro se adhería a su ropa, el agua helada se filtraba a través de la tela y sus manos estaban raspadas hasta la carne por el impacto. Hizo una mueca al tocarse las costillas, magulladas, tal vez fracturadas, pero no rotas. El semental estaba a pocos metros de distancia, sus patas temblando bajo su peso. Su pecho se agitaba con cada respiración,
sus fosas nasales dilatadas mientras el vapor se elevaba de su boca al aire gélido de la noche. Su pelaje estaba cubierto de sudor, su crin enmarañada y goteando agua de lluvia. Pero estaba vivo. Sobre ellos, los lobos aún merodeaban en el borde del barranco, sus ojos brillantes perforando la oscuridad como brasas en la noche. Se movían inquietos, con las orejas erguidas, su hambre luchando contra su cautela. La caída había salvado a Daniel y al semental, por ahora. Pero la mañana llegaría. Y los lobos no esperarían para siempre. Daniel se obligó a ponerse de pie, con una mueca de dolor cuando su cuerpo protestó por el movimiento. Se giró hacia el semental, estudiando su postura inestable. El caballo no resistiría mucho más en ese estado. Necesitaba calor. Necesitaba descanso. Daniel sabía lo que tenía que hacer. Lentamente, con cuidado, dio un paso adelante. El semental se tensó, sus orejas pegadas contra el cráneo. «Tranquilo», murmuró Daniel, su voz firme a pesar del dolor en su pecho. «Sé que tienes miedo, muchacho. Pero no puedes quedarte aquí afuera». El semental no se movió. Sus músculos estaban rígidos, sus ojos salvajes saltando entre Daniel y las sombras más allá del barranco. Estaba actuando por instinto, luchar o huir. Y Daniel sabía que si hacía un solo movimiento en falso, el caballo saldría corriendo de nuevo, sin importar sus heridas. Daniel bajó la mirada, haciéndose más pequeño. Sus manos permanecieron abiertas, sin amenazar. «No voy a hacerte daño», dijo, su voz tan suave como la lluvia. «Pero tenemos que salir de aquí. Los dos». El semental resopló, cambiando su peso. Sus cascos se hundieron en la tierra húmeda, amenazando con ceder bajo él. Estaba al borde del colapso. Daniel dio otro paso lento y cuidadoso. El semental se estremeció, pero no retrocedió. Era un comienzo. Otro paso más. Las fosas nasales del caballo se dilataron. Sus orejas se movieron, inseguras. Entonces, una ráfaga de viento silbó a través del barranco, y el semental tembló violentamente. Se tambaleó hacia un lado, sus patas a punto de ceder. Daniel actuó. En un instante, estaba junto al caballo, sus manos firmes sobre su cuello cubierto de sudor. El semental dejó escapar un aliento agudo y entrecortado, pero no se apartó. Estaba demasiado agotado para resistirse. «Eso es», murmuró Daniel. «Te tengo». El semental se apoyó ligeramente en él, apenas, pero fue suficiente. Daniel lo guió hacia adelante, paso a paso, alejándolo del barro, alejándolo del borde del barranco. Cada movimiento era lento, medido. Podía sentir el agotamiento del animal, los temblores profundos en sus patas, la forma en que su respiración salía en jadeos irregulares. Tenían que seguir avanzando. Tenían que encontrar refugio. El bosque era denso, los árboles cerrándose a su alrededor. El suelo estaba resbaladizo, y las botas de Daniel se hundían en el barro con cada paso. Mantuvo una mano firme sobre el cuello del semental, guiándolo, susurrándole. «Todo está bien, muchacho. Solo un poco más». La cabeza del semental cayó levemente, sus orejas girando hacia la voz de Daniel. Caminaron durante lo que pareció una eternidad, el frío calándose en los huesos de Daniel, hasta que... ahí estaba. Una vieja cabaña de caza abandonada se alzaba entre los árboles, medio oculta por la maleza. Estaba en ruinas, el techo hundido, la puerta colgando torcida de sus oxidadas bisagras. Pero era un refugio. Daniel no dudó. Llevó al semental hasta la entrada y empujó la puerta con el hombro. El interior era oscuro y húmedo, el aire cargado con el olor de madera vieja y moho. En un rincón, una vieja chimenea de piedra se mantenía fría e inactiva. Polvo cubría cada superficie, y la única ventana estaba rota, dejando que el agua de la lluvia se filtrara lentamente. Pero estaba seco. Tendría que bastar. Daniel se giró hacia el semental. El caballo se mantenía en la entrada, su cuerpo tambaleándose por el agotamiento. Sus patas temblaban, apenas sosteniéndolo en pie. Daniel dio un paso lento hacia él y extendió la mano hacia el cabestro. El semental se estremeció, pero no se apartó. «Vamos, muchacho», murmuró Daniel. «Has llegado hasta aquí». El semental dudó. Luego, con un profundo y tembloroso suspiro, dio un paso dentro. En el momento en que sus cascos tocaron el suelo de madera, sus patas cedieron. Daniel reaccionó rápido, atrapando el enorme peso del caballo mientras se desplomaba. El semental dejó escapar un débil gemido de agotamiento,
sus costados agitándose con cada respiración. Estaba temblando, su pelaje empapado, su cuerpo peligrosamente frío. No sobreviviría la noche así. Daniel se quitó su abrigo mojado y lo colocó sobre el lomo del semental. No era mucho, pero era algo. Luego se volvió hacia la chimenea. Sus manos temblaban mientras trabajaba, golpeando el pedernal contra el acero, tratando de dar vida a una pequeña llama. Humo se enroscó en el aire, y pronto, el calor comenzó a llenar la diminuta cabaña. El semental no se movió. Su respiración era lenta, estable, pero sus ojos seguían abiertos, observando a Daniel. El hombre se arrodilló junto a él, su voz apenas un susurro. «Vas a estar bien, muchacho». El fuego crujió. La tormenta rugió afuera. Y en el resplandor titilante, un vínculo comenzaba a formarse. El semental aún no confiaba en él. Todavía no. Pero no había huido. Y eso era suficiente. Por ahora. Mañana comenzaría la verdadera lucha. Una lucha por la supervivencia. Una lucha por la sanación. Y una lucha para demostrarle al semental que no todos los hombres eran monstruos. Un fuego crepitante llenaba la pequeña cabaña con su luz titilante, proyectando largas sombras en las paredes de madera. Afuera, la tormenta comenzaba a amainar, los violentos aullidos del viento reduciéndose a un murmullo constante contra los árboles. En el interior, el aire estaba cargado de calidez, el aroma de la madera húmeda y el humo reemplazando el frío amargo de la noche. Daniel estaba sentado cerca del semental, con la espalda apoyada contra la áspera pared de la cabaña. Su cuerpo dolía por la caída, sus costillas estaban magulladas, sus manos en carne viva, pero sus ojos permanecían fijos en el caballo que yacía a su lado. El semental estaba exhausto, su pecho subiendo y bajando con respiraciones lentas e irregulares. Sus patas estaban dobladas bajo él, su cuerpo aún tembloroso por el frío persistente. Daniel exhaló, pasando una mano por su cabello húmedo. Había visto caballos rotos antes, animales maltratados, abandonados, dejados para morir, pero este era diferente. Había una fiereza en él, una fuerza que aún no había sido quebrada a pesar de todo lo que había soportado. Pero todavía tenía miedo. Los ojos oscuros del caballo se desviaron hacia Daniel, cautelosos, inseguros. No estaba dormido, pero tampoco se movía. Solo observaba, esperando, decidiendo si el hombre frente a él era otro enemigo o algo completamente distinto. Daniel estiró la mano hacia el fuego, tomando una vieja taza de hojalata llena de agua tibia. «Necesitas beber, muchacho», dijo en voz baja. «Has estado huyendo por demasiado tiempo». El semental no se movió. Daniel suspiró y dejó la taza cerca del hocico del caballo. Sabía que no debía forzarlo. La confianza no era algo que se exigía, era algo que se ganaba. Los minutos pasaron en silencio, llenando el espacio entre ellos. Entonces, un pequeño movimiento. El semental se agitó levemente, sus fosas nasales dilatándose al captar el olor del agua. Sus orejas se estremecieron, dudando. Luego, con movimientos lentos y cautelosos, bajó la cabeza, sus labios rozando el borde de la taza. Daniel se quedó completamente quieto. Un latido después, el semental bebió. No fue mucho, solo unos pequeños sorbos, pero fue suficiente. Una victoria. Daniel sintió que algo en su pecho se aflojaba, una sensación de alivio apoderándose de él. «Eso es», murmuró. «Buen chico». Las orejas del semental se movieron en su dirección, captando el sonido de su voz. Daniel no sabía si el caballo entendía las palabras, pero algo en su postura cambió, solo un poco. No era confianza, no todavía, pero tampoco era miedo. Era algo intermedio. El fuego chisporroteó suavemente mientras Daniel se recostaba contra la pared, la fatiga hundiéndose en sus huesos. Había pasado años en ranchos, domando caballos, entrenándolos, trabajando con ellos. Pero esto no era lo mismo. Este caballo no era solo un animal sin domar, estaba huyendo de algo. Y Daniel no solo intentaba domesticarlo. Intentaba salvarlo. La mañana llegó lentamente, la primera luz del amanecer deslizándose a través de la ventana rota de la cabaña. La tormenta había pasado, dejando el aire fresco y húmedo. Daniel se movió, parpadeando contra el dolor sordo en sus costillas mientras se incorporaba. El fuego se había reducido a brasas, pero aún quedaba calor en el pequeño espacio. El semental seguía ahí. No había huido. Daniel tomó eso como una buena señal. Con cuidado, se puso de pie,
estirando la rigidez de sus extremidades antes de volver su atención al caballo. «Está bien, muchacho», dijo, su voz baja y tranquila. «Veamos si puedes ponerte de pie». Las orejas del semental se movieron levemente, sus músculos tensándose bajo su pelaje maltratado. No hizo ningún intento de levantarse, su cuerpo aún pesado por el agotamiento. Daniel se acercó un poco más, agachándose a su lado. «Sé que estás cansado», murmuró. «Pero no puedes quedarte en el suelo para siempre». Las fosas nasales del semental se ensancharon, pero permaneció inmóvil. Daniel suspiró y extendió la mano lentamente. Sus dedos flotaron sobre el pelaje húmedo del caballo antes de hacer contacto finalmente. El semental se estremeció. No de forma violenta, no lo suficiente como para salir corriendo, pero sí lo suficiente como para mostrar que aún no estaba listo para esto. Daniel retiró la mano, dándole espacio. «Está bien», dijo suavemente. «Iremos despacio». No intentó tocarlo de nuevo de inmediato. En su lugar, se movió con cuidado, reuniendo un puñado de hierba seca de un rincón de la cabaña y colocándola frente al semental. Los ojos oscuros del caballo se fijaron en la ofrenda. Dudó. Luego, después de un largo momento, se inclinó hacia adelante y tomó un pequeño bocado. Daniel soltó un lento suspiro. «Eso es, muchacho». Otra pequeña victoria. Tomaría tiempo, pero el tiempo era algo que Daniel estaba dispuesto a dar. Al mediodía, el semental había reunido suficiente fuerza para intentar ponerse de pie. No fue fácil, sus patas temblaban bajo su peso, su cuerpo aún débil, pero con unos pocos movimientos vacilantes, logró levantarse. Daniel no intentó tocarlo. Solo observó, dejando que el caballo decidiera cuánto estaba dispuesto a dar. El semental se quedó ahí por un largo momento, sus orejas erguidas, su respiración aún irregular. Observaba a Daniel tanto como Daniel lo observaba a él. Entonces, sin previo aviso, el caballo dio un pequeño paso hacia adelante. El corazón de Daniel se encogió. Era solo un paso, un movimiento titubeante, incierto, pero era una elección. El semental podría haberse alejado, haberse retirado a la seguridad de la distancia. Pero no lo hizo. Daniel asintió, su voz apenas un susurro. «Buen chico». Las orejas del semental se movieron nuevamente en su dirección. Otro paso. Daniel no se movió. No intentó alcanzarlo. No lo presionó. Pero en ese pequeño y silencioso momento, lo supo. Ya no eran solo dos extraños unidos por el destino. Eran algo más. Aún no amigos. Aún no un equipo. Pero algo. Algo por lo que valía la pena luchar. Daniel exhaló lentamente, la sombra de una sonrisa asomándose en la comisura de sus labios. Este caballo había sobrevivido al infierno. Había escapado de lo peor de los hombres. Pero tal vez, solo tal vez, finalmente había encontrado a uno en quien podía confiar. La noche estaba quieta. Demasiado quieta. Daniel estaba sentado en el borde del escalón de la cabaña, afilando su cuchillo distraídamente. El semental estaba cerca, su pelaje brillando bajo la tenue luz de la luna que se filtraba a través de los árboles. El caballo se había recuperado lo suficiente para moverse con libertad, aunque sus ojos aún llevaban sombras de miedo. Habían recorrido un largo camino, pero aún no estaban a salvo. Daniel lo sabía. Y la sensación que recorría su espalda le decía que se estaban quedando sin tiempo. Los lobos no habían regresado, todavía. Pero Daniel sabía mejor que asumir que se habían rendido. Los depredadores no simplemente desaparecían. Observaban. Esperaban. Y atacaban cuando el momento era el correcto. Pero no eran solo los lobos los que rondaban sus pensamientos. Eran ellos. Los hombres del matadero. El tipo de hombres que no simplemente dejan las cosas pasar. Daniel había visto hombres como ellos antes, despiadados, crueles, el tipo de personas que veían a los animales como simples propiedades. El tipo de hombres que matarían por recuperar lo que creían suyo. El semental había escapado de sus garras una vez. ¿Lo dejarían pasar? Daniel lo dudaba. El viento cambió, arrastrando el más leve rastro de un olor metálico. Humo. Y luego, en la distancia, el sonido de cascos. El cuerpo entero de Daniel se puso rígido. Se levantó lentamente, aferrando su rifle. Sus instintos gritaban antes de que su mente pudiera procesarlo. Los habían encontrado. Las orejas del semental se alzaron. Soltó un resoplido nervioso, cambiando de peso. Él también lo sintió. Entonces, un disparo.
La bala rompió el silencio de la noche, golpeando la pared de madera de la cabaña y haciendo volar astillas. Daniel maldijo y se lanzó a cubierto. Las voces se alzaron entre los árboles, ásperas y llenas de rabia. Sé que estás ahí, viejo. 3, tal vez 4 de ellos. Armados. Peligrosos. Daniel apretó el rifle con más fuerza. No iba a dejar que se llevaran al caballo. No ahora. No después de todo. Presionó su espalda contra la pared de la cabaña, su respiración firme a pesar de la adrenalina que corría por sus venas. Tenía la ventaja de la cobertura, pero ellos tenían el número. Echó un vistazo hacia afuera, captando un movimiento entre los árboles. 4 hombres, todos a caballo. Uno de ellos sostenía una cuerda, planeaban llevarse al semental con vida. No si Daniel tenía algo que decir al respecto. Levantó su rifle, apuntó y disparó. El disparo resonó en la noche, rozando el hombro del jinete principal. El hombre rugió de dolor, inclinándose hacia atrás en la silla. El caos estalló cuando los otros hombres espolearon a sus caballos hacia adelante. El semental relinchó de terror, encabritándose mientras las balas rebotaban contra las vigas de madera. Daniel no tenía elección. Tenían que correr. Agarró el cabestro del semental, su voz urgente pero serena. «Vamos, muchacho. Tenemos que movernos». El semental dudó, sus fosas nasales ensanchándose, sus músculos tensos por el miedo. Pero cuando Daniel tiró, el caballo lo siguió. Corrieron hacia los árboles, esquivando los troncos gruesos mientras los disparos explotaban detrás de ellos. Uno de los hombres gritó: «Atrapen al caballo». Estaban ganando terreno. La mente de Daniel trabajaba rápido. No podía huir para siempre. Necesitaba una ventaja. Y entonces lo vio. Un estrecho sendero que descendía hacia el cañón. La pendiente era empinada, apenas lo suficientemente ancha para un hombre, pero un caballo como el semental, ágil y rápido, podía lograrlo. Daniel tomó una decisión en una fracción de segundo. Bajarían. El semental se detuvo en seco en el borde del precipicio, sus cascos pateando la tierra suelta. Era peligroso, pero la única salida. Daniel se giró, viendo a los hombres acercarse. Estaban demasiado cerca. No había tiempo. Con una última súplica desesperada, sostuvo la mirada del semental. «Confía en mí». Y entonces, sin dudar, el semental saltó. Daniel lo siguió. El mundo se volvió borroso mientras caían en la oscuridad, el viento rugiendo a su alrededor. Por un momento, no hubo nada más que ingravidez. Luego, impacto. Daniel golpeó el suelo con fuerza, rodando para absorber la caída. El semental aterrizó con un gruñido, sus patas flexionándose bajo él antes de recuperar el equilibrio. Arriba, los hombres detuvieron sus caballos bruscamente. No arriesgarían el salto. Daniel se tambaleó hasta ponerse de pie, respirando con dificultad. El semental estaba a su lado, su pecho agitándose, sus ojos abiertos de par en par. Por un largo momento, ninguno de los dos se movió. Entonces, un sonido. No desde arriba. Desde las sombras. Daniel se giró. La sangre se le heló. Los lobos los habían encontrado primero. El lobo líder avanzó, sus ojos amarillos fijos en el semental. La manada se desplegó, sus cuerpos bajos, músculos tensos, listos para atacar. Daniel levantó su rifle, pero sabía, solo le quedaba una bala. El semental resopló, sus orejas pegadas contra su cabeza. El miedo había desaparecido. Era luchar o morir. El primer lobo saltó. Daniel disparó. El disparo resonó, impactando en su objetivo. El lobo soltó un aullido de dolor y cayó sobre la tierra. Pero los demás no se detuvieron. Entonces, algo increíble sucedió. El semental cargó. Con una patada poderosa, lanzó a uno de los lobos por el aire. Se encabritó, golpeando a otro con sus cascos. Luchando. Defendiéndose. Protegiendo a Daniel. Daniel se movió junto a él, usando su rifle como un garrote para golpear a otro lobo. La manada gruñó, pero estaban en desventaja. El semental ya no era una presa. Era un guerrero. Y juntos, ganaron. Uno por uno, los lobos retrocedieron, sus gruñidos convirtiéndose en gemidos cautelosos. Luego, desaparecieron en la noche. Daniel bajó su rifle, su respiración agitada. El semental estaba a su lado, su cabeza en alto, sus ojos ardiendo con determinación. Por primera vez, Daniel lo vio por lo que realmente era.
No solo un caballo. No solo un sobreviviente. Sino un luchador. Un guerrero que había elegido quedarse y pelear en lugar de huir. Un compañero. Y por primera vez desde que todo comenzó, Daniel sonrió. Lo logramos, muchacho. El semental resopló, dándole un leve empujón en el hombro. Y en ese instante, se entendieron. No con palabras, sino con confianza. Con batalla. Con supervivencia. Ya no estaban huyendo. Ahora eran libres. Juntos. Los primeros rayos de luz de la mañana se extendieron por el cielo, suaves tonos de rosa y dorado derramándose sobre el horizonte. La tormenta había pasado. El bosque estaba en silencio, salvo por el distante canto de los pájaros dando la bienvenida a un nuevo día. Daniel se encontraba al borde del cañón, con las manos descansando sobre su cinturón, su aliento formándose en el aire fresco de la mañana. A su lado, el semental se erguía alto, su pelaje dorado captando el calor del sol, secando el barro y el sudor que antes se aferraban a él. Era diferente ahora. Ya no era la criatura temblorosa y rota que Daniel había encontrado bajo la lluvia. Había sobrevivido. Más que eso, había peleado. Daniel soltó un lento suspiro, mirando hacia la cresta distante. Los hombres del matadero se habían ido hacía mucho tiempo. O se habían rendido, o habían decidido que el precio sobre la cabeza del semental no valía la pena morir por él. A Daniel no le importaba. No volverían. El semental giró la cabeza, observándolo con una intensidad silenciosa. Daniel se rió entre dientes, negando con la cabeza. «Sabes, eres mucho más duro de lo que pareces, muchacho». El semental movió las orejas hacia adelante, sus fosas nasales ensanchándose ligeramente. Daniel no estaba seguro si lo entendía o si solo era curiosidad. De cualquier manera, no importaba. Habían ganado. Eran libres. En los días siguientes, la cabaña se convirtió en un refugio. Daniel pasó tiempo curando las heridas del semental, limpiando cuidadosamente las profundas marcas alrededor de sus tobillos donde las cadenas una vez lo sujetaron. Las cicatrices nunca desaparecerían por completo, pero el dolor sí. El semental comenzó a comer más, sus costillas ya no eran tan prominentes bajo su pelaje. Su fuerza regresaba. Cada mañana, Daniel abría la puerta de la cabaña, esperando encontrar al semental desaparecido, libre para correr hacia lo salvaje, donde pertenecía. Pero cada mañana, él seguía ahí. Esperando. Observando. Daniel se sentaba en el porche, sorbiendo su café mientras el semental pastaba cerca, compartiendo una compañía silenciosa. Sin cuerdas. Sin cadenas. Sin órdenes. Solo confianza. Una tarde, Daniel se recostó contra la vieja barandilla de madera, mirando al caballo con una sonrisa burlona. No tienes que quedarte, lo sabes. El semental movió la cola, levantando la cabeza para mirarlo. Daniel asintió hacia los campos abiertos más allá de los árboles. Esa es la libertad, muchacho. Si la quieres. El semental no se movió. Daniel suspiró, sacudiendo la cabeza. Terco. Pero, en el fondo, lo entendía. El semental había pasado su vida peleando, huyendo. Tal vez, por primera vez, no tenía a dónde correr. Los días se convirtieron en semanas. La tierra se volvió más verde con el cambio de estación, el recuerdo del frío invernal desvaneciéndose en la calidez de la primavera. Daniel sabía que el momento estaba llegando. Nunca había planeado quedarse con el semental. Pertenecía a la naturaleza, no a un hombre. Y sin embargo, una mañana, Daniel se paró al borde de la propiedad, su rifle colgado en la espalda. El semental estaba cerca, sus orejas erguidas, sintiendo que algo era diferente. Daniel inhaló y luego exhaló lentamente. «Está bien, muchacho». Extendió la mano, frotando suavemente el cuello del semental. «¿Estás listo?». El semental permaneció inmóvil bajo su toque. Daniel le dio una última palmada antes de retroceder. Señaló hacia el valle abierto que se extendía más allá de los árboles. «Vamos». El semental no se movió. Daniel frunció el ceño. «Ve. Eres libre». El semental dejó escapar un suave resoplido, cambiando levemente su peso. Pero aún así, no corrió. Daniel pasó una mano por su cabello canoso, una mezcla de frustración y algo más profundo. Algo más pesado. No estaba seguro si podía hacerlo. Si podía dejarlo ir. Porque, en algún momento, el semental había dejado de ser solo otro caballo. Era familia. ¿Y Daniel?
Daniel no se había dado cuenta de cuánto lo necesitaba. El sol de la mañana calentó la tierra mientras Daniel ensillaba a su vieja yegua, preparándose para cabalgar hacia el pueblo por provisiones. Se giró hacia el semental, que lo observaba, como siempre lo hacía. Daniel suspiró, ajustando las correas de la silla. ¿Vas a venir conmigo o qué? El semental resopló y dio un paso adelante. Daniel sonrió con un gesto de satisfacción. Sí, eso pensé. Y con eso, cabalgaron juntos, lado a lado, como debía ser. Porque algunas cosas no están hechas para ser domesticadas. ¿Y algunos lazos? Están hechos para durar para siempre. Cuando Daniel y el semental desaparecieron tras la colina, la cabaña quedó en silencio. Los fantasmas que la habían atormentado durante tanto tiempo finalmente se habían ido. ¿Y en su lugar? Esperanza. Porque en un mundo donde la crueldad aún existía, donde los hombres aún intentaban quebrar los espíritus de aquellos que consideraban inferiores, siempre habría quienes lucharan. Quienes eligieran la compasión sobre la violencia. Quienes vieran la fuerza en los rotos. Y quienes supieran que, a veces, lo más valiente que se puede hacer es aprender a confiar de nuevo. Algunos lazos se forman a través de la confianza. Otros, a través de la adversidad. Y algunos, como el de Daniel y el semental, se forjan en el fuego de la supervivencia. Esta historia no trata solo de un caballo escapando de un matadero o de un hombre salvando a un animal en necesidad, es algo más profundo. Se trata del valor frente al miedo. Se trata de elegir la compasión sobre la crueldad. Se trata de aprender a confiar de nuevo, incluso cuando el mundo te ha dado todas las razones para no hacerlo. Porque, al final, todos somos sobrevivientes de algo. Tal vez, como el semental, has enfrentado batallas que te dejaron cicatrices. Tal vez, como Daniel, has perdido más de lo que creías poder soportar. Pero sin importar qué tan oscura sea la noche, sin importar cuán imposible parezca el camino, siempre hay una forma de seguir adelante. Y a veces, la mayor libertad no es solo huir del pasado. Es encontrar a alguien dispuesto a estar a tu lado. Si esta historia te conmovió, dale me gusta a este vídeo. Suscríbete al canal y compártelo con alguien que ame las historias de supervivencia, valentía y segundas oportunidades. Porque juntos, podemos difundir un mensaje de esperanza, bondad y el vínculo inquebrantable entre humanos y animales. Gracias por ver. Y recuerda, cada vida vale la pena luchar por ella.